Hola, vamos con otra clase de acompañamiento psiquiátrico. Esto está sacado de un manual de psiquiatría de niños que es bastante conocido, un tipo que se llama Julia Guerra, capaz lo hayan escuchado alguna vez. Y como les digo, va a tener una parte de la clase, esta primera con la que voy a empezar después de esta intro que siempre suelo hacer, que es como mucho más para reflexionar en algún punto y para tener en mente cuestiones que si bien acá están dichos exclusivamente para niños y niñas, nosotros podemos aplicarlo para gente de cualquier edad. Después tendremos una segunda mitad de la clase, ya un poco más psicopatológica, va a recorrer. La primera parte entonces es extraída del capítulo 2 de este manual, el capítulo se llama Lo normal y lo patológico, ustedes tienen unas poquitas páginas si no me equivoco. Bueno, miren, yo cuando me encuentro con algún paciente nuevo me pongo a evaluar una serie de dimensiones. Primera dimensión que él propone la llama conducta sintomática. ¿Qué serían las conductas sintomáticas? Tendrían que ver con aquellas conductas que uno a simple vista ve que allí hay algo bizarro, algo que se sale un poco de lo esperable, ¿viste? Una persona que tenga algún tic y que no pueda dejar de repetirlo, una persona que tenga algún ritual muy raro, una persona que se vincule con los otros de maneras muy estrafalarias o poco adecuadas, una persona, no sé, que siempre cuando le pasa algo muy significativo a nivel emocional, no se le agarra unos dolores de panza terribles, unas jaquecas terribles. Bien, todo ese tipo de cosas y muchas más también podrían ser lo que a Julia Guerra nombra como conductas sintomáticas. Ahora bien, el tipo que dice, bueno, yo cuando me encuentro con un paciente que presenta una o varias conductas sintomáticas, de alguna manera, dice él, me hago una pregunta o intento indagar hasta qué punto esas conductas sintomáticas le están sirviendo al paciente, a la persona, para tener como más a raya la angustia o no. Porque piensen que a Julia Guerra, si bien no era psicoanalista, escribe bastante de esa lógica, él va a partir entonces de la premisa que de fondo de todas esas conductas, si uno indaga un poco, lo que se va a encontrar es con situaciones que son muy angustiantes para la persona. Entonces el tipo, ¿qué va a decir? Él va a decir, bueno, si esa conducta le sirve a la persona para no angustiarse demasiado y no le complica mucho su vida y le permite llevar una vida relativamente normal, a Julia Guerra dice, bueno, yo no me voy a meter a joder allí, no voy a tratar al menos no de entrada de modificar esa conducta en pos de una normalidad ideal que habría que alcanzar. El tipo dice, no, ni en ningún lado. Segunda dimensión que propone a Julia Guerra tiene que ver con lo que él llama enfoque estructural. ¿A qué refiere el enfoque estructural? Refiere a las estructuras subjetivas. Él piensa en términos que hay un par más, pero nombremos dos nosotros, que son las que más nos importan. La estructura neurótica, la estructura psicótica. Ya hemos hablado de las neurosis y de la psicosis con Freud hace muy poquito, así que más allá que son palabras que ustedes también conocen, pero bueno, saben de qué estamos hablando. ¿Qué nos dice el tipo con respecto a esta estructura? Dice, bueno, primero que no es tan fácil. No es que uno ve a una persona una vez 5 minutos, a veces sí, pero no siempre uno al toque se da cuenta de, che, este estoy seguro que es neurótico, che, este estoy seguro que es psicótico, sino que a veces capaz uno necesite muchos encuentros y muchos entrevistas y diálogos y charlas con esa persona para concluir si se trataría de una neurosis o de una psicosis. Tenemos esa dificultad. Si hablamos de niños, tenemos la dificultad que estas estructuras se van construyendo a lo largo del tiempo, tal como las pensamos nosotros en la materia y tal como las piensa Julia Guerra. Por ende, por ahí si uno agarra un nene muy chiquito, puede que todavía no sea ninguna de las dos cosas, digámoslo. Y la tercera cuestión que él señala en esto del enfoque estructural, y que es la que tal vez más me importa transmitirles a ustedes, es que la estructura subjetiva, ya sea neurosis o psicosis, no implica en sí per se necesariamente algo patológico o algo más grave o algo menos grave. Entonces ¿él qué dice? Él dice, bueno, a ver, la estructura no me dice gran cosa, a mí me importa tal vez si ya hubo un estallido de la enfermedad, si ya hubo un desencadenamiento de la estructura, pero no tanto la estructura en sí. O sí, la estructura en sí, pero no solo eso. ¿Cuál sería la moraleja, la conclusión con respecto a esta segunda dimensión? Entonces, bueno, entender que por un lado es difícil llegar a concluir la estructura, que si es un niño eso puede estar formándose, y que si se trata de un adulto, incluso si uno con seguridad puede decir, sí, che, este es psicótico, sí, che, este es neurótico, bueno, ahí importará si hubo un estallido de la enfermedad o no.
si ya esa psicosis está manifestando fenómenos psicóticos, si ya esa estructura neurótica ha producido síntomas neuróticos o si eso no ha pasado. Tercera y última dimensión a evaluar, y con esto terminaríamos esta primera parte de la clase. Es importantísima esta dimensión, tanto para la niñez como para gente que esté o haya atravesado una internación psiquiátrica. Él llama a esta dimensión la variable ambiental o el enfoque ambiental. ¿Y qué nos dice? Que tiene que ver con tomar en cuenta el ambiente entendido en términos amplios del paciente. El ambiente puede incluir la familia, puede incluir el lugar donde vive la persona, puede incluir la religión de esa persona, suponiendo que fuera una persona que practica alguna religión, o eventualmente cualquier costumbre, cualquier particularidad que pudiera tener esta persona. Everything inside of me is burning up for you to see. Ahora sí, entonces voy a mencionarles, y con eso se va a acabar la videoclase de hoy, una serie de conductas que son típicas de niños y de niñas psicóticos, ¿sí? Es decir, que si bien no es nuestra función principal, ni mucho menos como ATIS diagnosticar, bueno, si nos encontramos algo de esto, sabemos o podemos estar casi seguros de que estamos en el terreno de una psicosis. Después les tiro como pregunta para el hogar y para charlar en Zoom, ¿de qué nos serviría por ahí saber que alguien es psicótico o que alguien no lo es? ¿Sí? Porque venimos hablando bastante de eso, tanto con Freud como ahora. Primera característica, él nos las nombra como aislamiento / autismo. Como digo, acá autismo no lo pensemos como lo que llamamos TEA, sino tomémoslo más en este sentido un poco más coloquial de quien dice, este es reautista, como que está ahí muy aislado de su entorno. Y justamente esta característica tiene que ver, nos dice Julia Guerra, con la incapacidad que presenta el niño de establecer un adecuado sistema de intercambio, de comunicación con su entorno. Es decir, acá podemos leer ya en esta conducta que habría dos problemas. Una con lo que respecta al, lo vamos a llamar así, el lazo social con los otros. Vemos que este vínculo social, este lazo con el semejante está afectado. También vemos que está afectado algo en relación al lenguaje, ¿sí? El segundo ítem, a Julia Guerra lo llama conductas motoras, nos dice que acá pueden aparecer distintas cosas. Por un lado, que haya como movimientos repetitivos, donde el niño parezca ahí como absorto y se queda, no sé, repitiendo un movimiento con la mano. Esto puede incluir un objeto también, no sé, que tenga, no tengo a mano un lápiz, pero bueno, no sé, que tenga esta cajita y la haga así, así, y le esté dando vuelta y esté así 1000 horas, viste, como re abstraído con ese objeto en cuestión. Puede incluir también esto por ahí que tenga movimientos así como de agitación y muy de lo que se dice vulgarmente un pibe hiperkinético que tiene hormigas en ya saben qué parte del cuerpo. Bueno, podría haber manifestaciones de ese estilo. Tenemos ahora sí con todas las letras la tercera, algo que yo ya les había anticipado, que tiene que ver con trastornos del lenguaje, que esto puede también manifestarse, este trastorno del lenguaje, con distintos grados de gravedad y de distintas maneras. Puede ser que haya ausencia total del lenguaje, puede ser que la aparición sea muy tardía, es decir, que empiece a hablar siendo muy grande, puede ser que tenga algún tipo de melodía o de tonada o de algo así muy particular, digamos. Por último, agregamos también que podría haber inversión en los pronombres, que se refiere a él mismo como tú, por ejemplo, o que se refiere al otro como yo, en fin, que haya un quilombo allí a la hora de distinguirse con respecto al semejante. De cualquier manera, nos tira a Julia Guerra una frase que a mí me parece muy interesante y que él nos dice, bueno, en todos los casos, en todos estos ítems, ejemplos que yo fui nombrando en los cuales podría expresarse estos trastornos del lenguaje, él dice, lo que vemos, o el rasgo común en estos niños, es que el lenguaje o el uso del lenguaje no parece estar orientado para comunicarse con el otro, no parece estar orientado para establecer algún tipo de vínculo, de amistad o de lo que fuera con el semejante, sino que parece estar más bien orientado a obtener un cierto goce del uso del lenguaje, a jugar con el sonido de las palabras, a disfrutar escuchando tal vez su propia voz y repitiendo un sonido y viendo qué pasa o alegrándose por la sensación que le provoca el escuchar ese sonido de manera repetitiva.
Cuarto ítem nos dice que suele haber trastornos intelectuales o trastornos en las funciones intelectuales también. Plantea acá también algo muy interesante a Julia Guerra, que dice, bueno, ojo, hay que ver si es que es esto un rasgo específico de la psicosis o más bien es consecuencia de todo lo anterior. Pues se entiende que vos sos un nene, estás, no sé, en los primeros años de la escuela primaria, donde es esperable por ahí que puedas escribir, leer y todo ese tipo de cosas. Que resulta que sos un pibe que no se puede quedar quieto un segundo, que no se puede relacionar con los compañeritos, que tiene unos quilombos bárbaros con el uso del lenguaje. Bueno, es obvio que en ese contexto no vas a aprender muy bien que digamos ni a leer, ni a escribir, ni a nada, pero no tanto porque seas, perdón, es una expresión horrible, pero para entenderlo, porque sea medio tontito el pobre pibe, sino que es una consecuencia de todo lo que le pasa a nivel psicológico, ¿sí? Vamos con fuerza, que falta poco. Quinto ítem tiene que ver con trastornos afectivos. Nos dice que puede haber crisis de cólera, llantos inmotivados, risas inmotivadas también. Por ahí que de la nada uno ve que se empieza a matar de risa y dice, ¿qué pasó? Si estaba acá lo más tranquilo. O al revés, que de la nada empieza a revolear todo, a armar un quilombo bárbaro y uno dice, ¿qué onda? Che, si hasta hace medio segundo estaba lo más bien. En fin, uno podría estar acá describiendo muchas situaciones que entrarían dentro de trastornos afectivos que podrían ser más o menos típicas, pero lo que se destaca si uno lee el texto es que siempre hay algo del orden de un exceso con respecto a lo esperable, ¿sí? Como o una risa excesiva en función de lo que acaba de pasar, o un llanto excesivo en función de lo que acaba de pasar, o un enojo excesivo en función de lo que acaba de pasar, es decir, siempre algo que está como un poco en más con respecto a lo que sería esperable. Ya sea para bien, digamos, o bien de que se cae de risa, ya sea para mal de que arme un quilombo bárbaro y rompa todo, siempre va a haber como algo que suene a un poco demasiado, un poco mucho, ¿sí? A que es un montón, como se dice hoy en día. Si hablamos de niños ya un poco más grandes, podemos encontrar tal vez los fenómenos más típicos de la psicosis que tienen que ver con alucinaciones y delirios. Niños más grandes, estoy diciendo ya niños que sean más adolescentes o púberes que niños, si uno se pone estricto. ¿Por qué no antes? Por un lado porque no es tan fácil armar un delirio como para que lo haga un nene de 6, 7, 8 años. Por otro lado porque también allí es una etapa donde la fabulación, la imaginación es esperable que tenga un gran despliegue, entonces es como muy difícil constatar hasta qué punto eso que el niño podría llegar a contar sería un delirio o una alucinación. Yo me acuerdo, no lo voy a contar ahora, pero me acordaba por ahí con aquel Charles Smith, de un pibe que claramente era psicótico, ya no era como acompañante, sino que era dentro de un consultorio que yo lo atendía, pero permanentemente traía como historias muy raras, tanto de cosas que supuestamente pasaban en su casa como en el colegio al cual iba. Y era muy difícil saber hasta dónde es un delirio, hasta dónde es una simple fabulación, una especie de juego de historia que él armaba porque era un pibe con mucha imaginación. Por último, con este ítem terminamos la videoclase de hoy. A Julia Guerra nos dice que si indagamos en la historia de estos niños, de estas niñas, es frecuente que haya muchos antecedentes psicosomáticos, ¿sí? Desde trastornos del sueño complicados, trastornos en relación a la alimentación, trastornos en relación al control de esfínter, etcétera, etcétera. Es decir, trastornos que involucren de manera muy directa el cuerpo. Que como digo, por ahí, si el nene es un poco más grande, ya pasó, esto ya no le ocurre tanto, pero si uno habla con los padres o con alguien del entorno que nos pueda facilitar esta información, uno se encuentra con una constante que han padecido mucho, muy frecuentemente este tipo de cosas en su infancia. Acá será clave entonces ver un poco, digamos, cuánto eso se sostuvo en el tiempo y cuán grave fue, ¿sí? ¿Se entiende? No es lo mismo que un nene por ahí de 4 años haga pis en la cama durante la noche, alguna que otra vez cada tanto, a que se haga religiosamente toda la noche, todos los días de su vida hasta que tiene 8 años, ¿sí? Se entiende que hay allí una diferencia cuantitativa que no es menor. Bueno, gente, les fui dejando allí al pasar en el medio de mi exposición pequeñas viñetas y sobre todo pequeñas preguntas, comentarios, puntas para retomar en Zoom. Así que nada, no sean las distraídas del otro lado, por favor, tomen el guante, tomen esas preguntas y charlémoslas en Zoom. Has conseguido verme un poco más normal.